Yo lo tengo en esta versión, que es la normalita. Dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron. Y levantándose lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la herencia? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste tentar al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. ¿Cierto? Lea conmigo el versículo 10, por favor. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Dónde están los jóvenes de esta iglesia? Les conviene a todos ser los jóvenes de esta iglesia para ser, ¿cierto que sí? ¿O quién quiere expirar? Ah, no mentiras, ni más faltaba. Bueno, para eso quiero hacer como un contexto de lo que de lo que estamos leyendo. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Ananías y Zafira? Que ellos vendieron una propiedad, que se pusieron a decir mentiras, que habían vendido en 100 millones, pero solamente trajeron 70 millones. Y dijeron, pues digámosle al pastor que eran solamente 70 millones para que el diezmo sean nomás 7 millones, o bueno, lo que ellos iban a llevar. Y bueno, lo que pasó fue que el Espíritu Santo, usted ya conoce la historia completa, ¿cierto? Pero uno no le para mucha atención a esta parte de lo importante que eran los jóvenes en esa iglesia en ese momento. Entonces lo primero que quiero decirles es que en la iglesia primitiva existían jóvenes dentro de la iglesia. No era solamente Pedro, Pablo, los viejitos aburridos que no tenían nada que hacer, sino también habían jóvenes y niños. ¿Listo? Todos ya saben en el pasaje en el que Jesucristo dice, dejan que los niños vengan a mí, ¿cierto? Pero quiero que vayamos aclarando todos estos términos para que usted tenga el mejor entendimiento posible. Religión. Muchas veces en las conversaciones cotidianas no sabemos definir bien la palabra religión o religiosidad. Y a uno le dicen, es que usted es de otra religión. Y a veces uno dice, ya nos han enseñado a decir, no, seguir a Cristo no es una religión, ¿cierto? Nos han dicho eso, pero usted dice, bueno, pero ¿cómo así? ¿Cómo hago para distinguir si yo soy o no soy religioso? Que de pronto empieza a tener connotaciones diferentes, ser una persona religiosa, ser una persona espiritual, ¿cierto? O pertenece a una religión. En el colegio nos enseñan que las religiones son como 5 nomás, ¿cierto? Católicos, islamistas, bueno, es como 5 religiones nomás en el mundo. Y los demás empiezan a catalogarlos como sectas. Ese nombre, digamos que es una organización académica para las religiones. Y por supuesto que para el mundo nosotros pertenecemos a la religión que es judeo-cristiana, ¿cierto? ¿Estamos bien ahí? Bueno, pero esa es como la definición académica. Dentro de la iglesia tenemos que empezar a entender qué es religión, ¿cierto? Porque la religión en la iglesia es justamente cuando nos volvemos a personas repetitivas, que perdemos la conciencia de lo que estamos haciendo. Por eso es lo que yo le decía en la oración. Por favor, hable con una persona común y corriente, normal. Su Dios es su Señor y Él habla español, gracias a Dios. No nos han dicho que Él habla inglés o árabe o hebreo. Él habla español, o por lo menos entenderá español, ¿cierto? Es más, Él no tendrá ni siquiera por qué preocuparse en el idioma, pero Él podría o puede entendernos en la manera en la que nosotros nos comunicamos. La religión son todas las acciones que yo quiero hacer para agradar a Dios. ¿Cuántos religiosos hay acá? ¿Nadie quiere agradar a Dios? ¿Cuántos religiosos hay acá? Acá es donde me gusta a mí predicar, gloria al Señor, porque es que de eso se trata. Que cuando usted escucha mis explicaciones queda confundido, pero cuando usted escucha las cosas de la palabra de Dios, es necesario que la palabra de Dios le dé luz. Entonces, todo lo que yo quiero hacer desde mis fuerzas para agradar a Dios se llama religión, y eso no me lleva a nada, eso no sirve.
La muestra de eso la va a encontrar usted en los primeros capítulos de la Biblia. Pero antes de que, ahorita lo vamos a leer, pero ¿se acuerdan cuando Adán y Eva fallaron? Que ellos buscaron con sus propias fuerzas unas hojas de unas plantas para taparse. Esa fue la primera religión que existió, ¿sí? Porque fue una acción de ellos para decir, no, pues si nos tapamos de pronto Dios no nos dice nada. Fue la primera acción. Ahora, usted tiene que pensar, todas las acciones que surgen de usted para querer agradar a Dios en sus fuerzas se llama religión. De ahí partieron todas las religiones. Y si usted analiza todas las religiones, todas giran en torno a esa acción. Usted tiene que hacer algo para que Dios esté contento. Usted tiene que hacer algo para que Dios esté contento, ¿cierto? Hablamos de católicos y cualquier otra religión. Todas, usted tiene que hacer algo para tener contento a Dios, ¿cierto? Eso es religión. A diferencia, bueno, y también la religión está coaccionada por ese tema del temor, ¿no? Entonces, si usted no hace eso, entonces Dios lo va a castigar. Eso es religión. ¿Listo? El acto o la acción sería religiosidad, ¿cierto? Y nosotros no somos personas religiosas. Le voy a poner un paréntesis. A mí me preguntaron en otro ambiente que no era cristiano, me dijeron, ¿usted es religioso? Yo entendía que la persona me estaba preguntando si era espiritual, pero él no conoce esa palabra, ellos no tienen luz. Me dijo, ¿usted es religioso? A mí me tocó contestarle, sí, yo soy religioso, para que él me entendiera. Pero yo no soy religioso, yo soy espiritual. ¿Por qué soy espiritual? Pues porque Dios me hizo desde el principio del universo me hizo espíritu. Y voy a volver en espíritu a Él. Entonces yo soy espiritual. Amén. Entonces, a diferencia de ser religioso, nosotros tenemos una vida espiritual. ¿Y qué significa tener una vida espiritual? Significa que debo entender que la vida espiritual es una cosa que funciona a raíz del amor. Un ejemplo terrenal es cuando uno está enamorado, ¿cierto? Uno enamorado llegaba en moto hasta La Vega, así, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿dónde estás? En La Vega, ya voy para allá. A mí nadie me obligó, es que si usted no llega allá, ¿cierto? Lo voy a castigar, no, yo moto y hágale papá, ¿sí o no? Yo sé que usted está enamorado y me ha entendido, o me está entendiendo. Por amor a su profesión, usted se levanta temprano y le dice, mire, hay un evento de tal cosa, y por amor a su profesión, usted levanta temprano, sin que nadie lo regañe. Por amor al paseo, usted se levanta temprano, ¿cierto? No, es que nos vamos de piscina, por amor al paseo, sin que nadie venga, levántese rápido, que es que vamos para piscina. No, usted se levanta temprano y tal. Esas acciones surgen de un amor hacia lo que estoy haciendo, que es distinto. Nunca me están diciendo, no, es que si usted no se levanta temprano y si no a la piscina por la noche le casco. No, pues eso suena absurdo, ¿cierto? Pero esa es la religión. Y nosotros no tenemos muy claras esas dos cosas distintas, ¿cierto? Una vida espiritual funciona a partir de la acción de amar. ¿Quiénes se acuerdan de la predicación de la pastora cuando leyó el versículo de Colosenses? ¿Se acuerdan del versículo de Colosenses? Que dice que el amor es el vínculo perfecto. Esa descripción me parece impresionante, porque no dice es un buen vínculo, no, dice es el vínculo perfecto. Cuando usted por amor viene a la iglesia, ¿por amor a quién? ¿Al pastor? Por amor a Cristo, ¿listo? Quiero que también afinemos esa espada, porque nosotros amamos a Dios, pero Dios podría hacer para el mundo cualquier cosa, porque hay muchos dioses, pero nosotros tendríamos que decir Dios con D mayúscula, ¿cierto que sí? Y a veces para no rayar tanto en el mundo, todos amamos a Dios, por amor a Cristo, a Jesucristo. A Jesucristo. Jesucristo significa el ungido, el escogido, ¿cierto que sí? Y ahí sí se van a dar cuenta de frente que usted es cristiano. Y no, ay sí, a Dios, a cualquiera, a Buda. A Jesucristo, ¿listo? Entonces por amor a venimos a la iglesia, a escuchar la predicación, a poner de todo nuestro corazón, ¿cierto que sí? ¿O alguien lo regañó esta mañana? ¿Alguien lo obligó? ¿No? Espero que no. Entonces, esa sería la fuente de una vida espiritual, ¿ok? Los adultos, niños y jóvenes hacen parte de la iglesia de una forma voluntaria.
A nadie lo están obligando, ¿no? Es que a usted lo obligaron, no. El día que a usted lo estén obligando a venir a la iglesia, mire, piénselo, medítelo. Usted tiene todo el intelecto suficiente para decir, no, es que me están llevando obligado. Busque una consejería, si puede, y tome una decisión. Pero no venga a la iglesia obligado, por ninguna razón. Pero a veces es su papá el que lo obliga, en comillas. A veces es el que lo está invitando, ¿no? El que lo está invitando lo tiene hasta acá. Entonces, ¿sí? Pero a veces a usted lo obliga la necesidad. A veces lo obliga el problema. ¿Cierto? Entonces yo voy a la iglesia porque es que el problema me está obligando. Es que si no voy a la iglesia de pronto me da peor. Es la misma cuestión. Usted no viene a la iglesia obligado por el problema, por la necesidad. Porque el día que usted no tenga ese problema no vuelve a la iglesia. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuántos religiosos hay acá? ¿Cuántos espirituales hay acá? Ah, bueno, entonces, bueno, dígale a su vecino para que despiértelo. Voltéelo a mirar, dígale, despierte. Despierte que está interesante. Póngale cuidado a lo que le pasa a Ananías y a Zafira. Dicen, son el tipo de personas religiosas, ¿por qué? Porque ustedes ya conocen la historia, solamente vamos a extraer los detalles de Ananías y Zafira. Eran personas que iban a la iglesia, eran miembros de la iglesia, tenían en su corazón ayudar a la iglesia y estaban llevando la venta de la casa. Amén, ¿cuántos quieren vender la casa? No, mentiras. Ellos sí tenían esa intención. Eran personas que podían entrar a la iglesia Cristiana Libertad y, hola, Ananías, Zafira, ¿cómo les ha ido? Así como nosotros. No eran esos ñoños aburridos y religiosos, no, eran personas de la iglesia. Pero su corazón, en su corazón, había algo incorrecto. Había hipocresía, ¿cierto? Había una cosa que decía, de pronto el Espíritu Santo no se da cuenta. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. A mí también me ha pasado. En eso que uno dice, esto en esa acá el Espíritu Santo, no. A la larga no me he muerto. A mí me dijeron que si pecaba me moría y no me he muerto. ¿Sí me hago entender? Atájenlo, cójanlo, muchachos. Listo. El corazón de Ananías y Zafira se caracteriza por ser religioso, precisamente por ese tipo de acciones en el corazón. No las visibles. Ellos comían en la cafetería, ellos se sentaban en las mismas sillas y hablaban con los mismos hermanos. Es más, tenían un contacto muy cercano a su pastor. ¿Cierto que sí? Entonces, ese es motivo para no decir, ok, Ananías y Zafira no eran dos malos. Ananías y Zafira eran dos personas de la iglesia, religiosas. ¿Listo? Ahora, esa historia es tremenda, ¿no? Porque cualquiera dirá, no, pues qué susto tan berrendo. Vamos a terminar todos acá muertos, expirando. Entonces, a ver, expiren. No, entonces, nosotros no vamos a morir. ¿Sí saben por qué? Nosotros no vamos a morir como Ananías y Zafira. Usted tiene que tener claro eso por qué. Vamos siguiendo en el tema. Un joven en Cristo lleno del Espíritu Santo tiene las siguientes características. Resulta que lleno desde el Espíritu Santo los jóvenes pueden vivir en pro de lo siguiente. Hacen las cosas por amor a Cristo de una manera muy firme. Un joven cristiano, lo interesante de un joven en general es que defiende cosas sin razón. ¿Sí? Un joven en general usted le dice, no, mira, esa protesta no. Que sí, que sí, que sí. Y en el fondo no sabe ni por qué. ¿Cierto? Pero lo mismo pasa con los jóvenes en la iglesia. El joven a veces podría ser muy apasionado y su amor podría pasar por encima de cualquier razón. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno para la iglesia. Si no teme caer en pecado, y esto lo quiero explicar. Un joven no puede andar en su vida normal en el mundo, y esta palabra, ¿cuántos jóvenes hay acá? Bueno, amén. Un joven no puede andar en el mundo diciendo, no, es que si voy a esa fiesta me emborracho. No, por eso no voy a ir a la fiesta. No, es que si yo paso por esa cuadra, fijo me quedo ahí. Fijo, no, entonces yo cojo por otra cuadra. Y esto lo quiero decir por una razón. A nosotros en la iglesia nos han venido enseñando que hay que huir de esas cosas. ¿Cierto que sí? Y lo dice la palabra, hay que huir, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí hay que huir? ¿Sí?
Eso es una forma de estar en santificación, ¿cierto? Pero ¿a usted de qué le sirve estar pasando por el frente del bar diciendo, uy, si yo paso, me emborracho, me emborracho? Usted está borracho en su corazón. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Porque el pecado no está en el bar, el pecado está en su corazón. Y si usted entra y se toma la primera y se fue, se fue. ¿Sí me hago entender? Ese señor que quiere vivir una vida de santidad y dice, no, es que yo no puedo hablar con esta muchacha porque fijo la embarro. Ya la embarró. La línea se está poniendo alta, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? Cuando ustedes van leyendo la palabra de Dios, usted va encontrando precisamente eso. Un joven no puede andar con esos temores porque tiene que saber quién es ese joven. Me explico, para que usted me entienda. Si usted no roba, amén, si usted no roba y por alguna razón pasa ahorita por la mesa y ve ahí un billetico de 50, ¿cuántas veces piensa usted en cogerlo? ¿Cuántas? Ninguna, porque usted no es ladrón, ¿sí o no? Y simplemente usted pasa, eso debe ser de alguien y ya. ¿Por qué? Porque usted sabe que eso no es suyo y usted no tiene ninguna lucha al respecto de eso. ¿Me hago entender? ¿Sí me están copiando? Bueno, los que me están copiando, entonces, bueno, me gusta que me hagan así, pero es que hay otros que me despistan porque me están llamando, bueno. Pero aquí hay algo interesante. Si un joven nacido de nuevo, cristiano, sabiendo que es cristiano, cierto que su corazón está ya entregado a su papá, si falla, ¿qué hace? Lo primero que tiene que hacer para identificar si ese cristiano joven ha nacido de nuevo es que corre a su papá, de una, sin dudarlo. Va allá y se tira allá delante de su papá, lo coge de las piernas, de los brazos, de donde sea. Estoy hablando del papá Dios y también estoy hablando de sus papás terrenales, pero estoy hablando de esta cosa del papá Dios y le dice, Señor, fallé, pero ¿qué hay que hacer, papá? Y tranquilos, el Señor da respuesta perfecta para eso. No es permiso para andar pecando. Los que tienen hijos me van a entender un poco más. Los que tienen hijos tienen, ustedes se han visto a mi hijo, ¿no? ¿Cierto? Bueno, muchos ya conocen a mi hijo. Y él, ¿y qué tal? Y él dice, lo prometo, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Y cada vez que él dice, lo prometo, no lo vuelvo a hacer, yo lo único que puedo pensar es en mí. Porque así soy delante de Dios. Yo sigo amando a mi hijo con todo mi corazón, ¿cierto? A mis hijos. Bueno, le pongo el ejemplo del chiquito porque Nazaris la grande, ella ya es muy seria, es como más seria que yo, pero bueno. Entonces corre a su papá. Ese correr hacia su papá es un símbolo, es un signo, es una señal de que ese hijo sabe quién es. Cuando un cristiano falla y lo primero que hace es dejar de asistir a la iglesia, es un cristiano que no conocía a su papá, que solamente tenía religión, que dice, después de que falla, dice, no, pero yo aquí voy a la iglesia, ¿qué me van a decir allá? Qué vergüenza. Y empieza a sentir acusación y usted fue, ¿sí o no? Parte de esa identidad tiene que surgir precisamente de estar lleno del Espíritu Santo. Y eso podría llevarnos muchas horas hablando sobre la llenura del Espíritu Santo. Pero bueno, ténganlo ahí, hay que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan por ahí lo que dice Efesios? Lo que significa estar lleno del Espíritu Santo. Bueno, si no se acuerdan, entonces los invito para todas las próximas predicaciones. Resulta que nosotros tenemos un reto, y es la siguiente. Es el siguiente, el reto con los jóvenes para poderles enseñar de Cristo no es llegarles a decirles, vamos a la iglesia, ¿sí? Ese reto con un joven es introducir a Cristo en su vida como sea, como sea. Después de que Cristo está dentro, la obra es más fácil. Ahora, yo me pregunto, o ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan difícil traer a los jóvenes? ¿Cierto que sí? Ay, no, que están aburridos, no, que la predicación, no, que ¿cierto?
Justamente es el centro del problema, que nosotros hacemos muchas invitaciones, pero Cristo no está dentro de ese joven. ¿Y la obra quién la hace? El Espíritu Santo, Jesucristo. Entonces lo primero que debemos percatarnos es eso, que Jesucristo esté dentro de ese joven. ¿Amén? Entonces, si me están colocando atención, quiero hacerles una pregunta. Lo más importante en los jóvenes es, siguiente, asistente, sonidista. Lo más importante en un joven es que papá y mamá solucionen todo, que estudie y sea alguien en la vida, o que forme la identidad en Cristo. ¿Cuántos votan A, B o C? Bueno, entonces sí me están poniendo atención. Ok. ¿Qué? No, no hay todas las anteriores ni A ni B. Listo. Sí, exactamente. Listo. Resulta y sucede que en la iglesia los adultos tenemos ese pequeño reto. Y es la segunda parte que les quiero contar. ¿Se acuerdan que les hablé que en Génesis 3:7 está la primera religión? El tema de la higuera, listo. ¿Y se acuerdan que ya les hablé que en Colosenses está el versículo del perfecto vínculo, que es el amor? ¿Se acuerdan de esos dos versos? Bueno, entonces ustedes ya como vienen a la iglesia seguido, pero cuando usted llega a primera de Juan capítulo 3 del versículo, bueno, en realidad es todo Juan 3, ¿sí? Me gusta cómo están mirando que les estoy diciendo la verdad. Primera de Juan capítulo 3. Entonces Juan 3, ¿cómo así que primera Juan 3? Primera de Juan, Juan 3. No, primera de Juan, ¿tú por qué me estás haciendo bullying? Primera de Juan sí existe. A ver, pónganme sus Biblias. Primera de Juan 3, todo el capítulo 3. ¿Listo? Mire lo que... listo. ¿Usted qué va a hacer? Va en su casa a leerse todo el capítulo 3. ¿Ok? Pero resulta que yo le quiero leer el versículo 23 y el versículo 24. El versículo 23 y 24 habla sobre el amor que el Padre nos da para amar a los hermanos, y eso es el amor en Cristo, ¿cierto? Ese amor en Cristo que yo recibo del Padre es el que yo tengo que darle a los demás. Y la evidencia de eso está en que yo esté lleno del Espíritu Santo. Se lo acabé de parafrasear. ¿Sí? ¿Alguien quiere leerlo en voz alta? El versículo 23 y el versículo 24. Amén. Sabemos que Él está en nosotros porque el Espíritu que Él nos dio está en nosotros. ¿Listo? Este es el camino, esta es la línea que debemos estar persiguiendo. Si usted como cristiano, o si usted asiste a una iglesia todavía, pero usted siente que sigue siendo la misma persona y que en este momento está diciendo, uy, sí, yo soy religioso porque preciso se me salta la piedra igual que cuando yo no venía a la iglesia, entonces usted empieza a decir, ok, ¿tengo o no tengo el Espíritu de Dios? Cuando usted empieza a tener el Espíritu de Dios, empieza a tener evidencia de que el amor de Dios está en usted. Y si el amor de Dios está en usted, estará en los demás. ¿Cierto? Eso tiene una secuencia lógica que es lo que Jesucristo predicó. Amén. Si eso es así, de verdad que es muy fácil tener una vida cristiana. O sea, ni usted va a sufrir por esa cerveza que se quiere tomar, porque pues si el Espíritu Santo está en usted, usted ya entendió cuál es el amor del Padre, y por ese amor usted puede tomar decisiones. Usted no toma decisiones por la cultura, usted no toma decisiones por la aceptación social, usted toma decisiones porque usted tiene el Espíritu de Dios dentro de usted. Amén. Es el Espíritu, es el que le forma el carácter a usted.
es el Espíritu de Dios. Amén. Formar el carácter de Cristo en mí parece muy difícil, pero no es difícil. Simplemente usted tiene que llenarse del Espíritu de Dios. ¿Cómo se llena del Espíritu de Dios? ¿Cómo les parece ese subtítulo? Mire, hermanos, entiendan una cosa. El mundo, Satanás ya hizo con el mundo lo que quiso, ¿cierto? Todos lo sabemos, ¿cierto que sí? Y él allá prácticamente trabajo no tiene, ¿sí o no? ¿A dónde tiene trabajo Satanás? Dentro de la iglesia. ¿Sí me hago entender? Y cuando Satanás viene a pasar revista y dice, bueno, vamos a mirar cuántos me asistieron a la reunión de hoy. Dice, hoy sí, se me llenó la iglesia, porque está feliz con los religiosos. ¿Sí o no? Y uno dice, uy, no, pero es que la iglesia es de Cristo. Amén, la iglesia es de Cristo, amén. Y para eso es que estamos acá, utilizando la palabra para que seamos limpios. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Ustedes son limpios por la palabra que han escuchado. Ya no somos religiosos, pero si no despertamos de la religiosidad, el que está feliz es otro. Amén. Miren lo que hace Satanás. O miren lo que hace, por lo que Satanás está feliz. Dice que cuando él encuentra a personas que no asumen la responsabilidad, él está feliz. Y eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 3, versículo 7. ¿Se acuerdan? ¿Por qué pecaste? Ah, fue la señora, fue el señor, fue la serpiente. Nunca fue Adán, nunca fue Eva, ¿cierto? Cuando usted vive la vida echándole la culpa a los demás, es que yo pequé porque mi amigo me invitó. Es que yo le pegué porque ella me vació. Es que yo le dije porque es que él fue el que hizo. O sea, nunca la culpa es suya. Es que yo lo cerré porque él me pitó primero. Es que yo cogí eso porque es que a mí ya me han robado antes. Siempre queremos compensar la injusticia del mundo. Y cuando el Señor viene a ponernos a cuenta, dice, no, es que fue el marido que me diste, fue la señora que me diste, fueron los hijos que me diste. Usted nunca es. Primer gran requisito para tener al diablo contento, que usted no asuma la responsabilidad de sus actos. ¿Cuántos vamos a asumir la responsabilidad de sus actos? Amén. Otra cosa que a él le gusta es precisamente eso. Alguien que no sea capaz de transmitir el amor de Dios. Esas personas que asisten a la iglesia, pero que no son capaces de transmitir el amor de Dios, que por alguna razón no pueden abrazar a alguien más y decirle Dios lo bendiga. ¿Qué se le ofrece? ¿En qué te puedo ayudar? Servicio. Esa persona que va a la iglesia se sienta, escucha y se va. Y uno le dice, hermano, ¿nos ayuda a barrer la iglesia? Otro día, hermano. Esa persona que, hermano, lo que pasa es que hoy necesitamos cuadrar las sillitas a la izquierda. No, ténganme ahí en stand-by un día de estos. Son solamente 2 ejemplos de servicio porque ustedes todos podrán entender cuánto servicio podemos dar en la iglesia. Jesucristo es una opción y no una prioridad. Es el caso de Judas. Judas fue un religioso en ese sentido. Pero Judas no tiene tanta culpa como Pedro. Judas traicionó a un hombre. ¿Sí? Hasta ese momento Judas dijo, no, pues ahí lo entrego y ya. Pero Pedro, ¿qué dijo? Pedro dijo, tú eres el Cristo. Pedro ya tenía la revelación. La embarrada de Pedro fue peor. ¿Sí o no? Pero la embarrada de Judas fue religiosa. La embarrada de Pedro fue en el espíritu. ¿Y qué tuvo? Perdón. ¿Cierto que sí? Judas no pudo sobrepasar eso. Digamos que ahí nos meteríamos en el tema de que entonces quién hubiera sido, bueno, pero es un ejemplo para que ustedes lo lean. Jesucristo es una opción. Bueno, ese era el otro. No sabe si nació de nuevo. ¿Cuántos saben acá si ya nacieron de nuevo? Voy a hacer un test un día de estos para saber si es verdad, si usted sabe que es. Amén. En su corazón tiene que estar la convicción de que usted haya nacido de nuevo. Si usted aún lo duda, usted no ha nacido de nuevo. Y no es un tema de repetirse mentalmente, yo nací de nuevo, yo nací de nuevo. Es que en su corazón tiene que existir el entendimiento de ese nacimiento de nuevo. ¿Sí? Eso va ligado a un bautismo en el Espíritu, un bautismo
bueno, el acto del bautismo. Bueno, entonces usted, si no sabe, pues dele gracias a Dios porque en este momento usted va a entenderlo y de acá se va a ir habiendo nacido de nuevo. Pero como todos ya nacieron de nuevo, pues amén, ya acabamos. Ah, no, mentiras. Otro punto sería este: cuando no soy consciente del poder del Espíritu de Dios. Mire que hay muchos cristianos que van a la iglesia, juiciosos, leen la Biblia, hacen devocional, escuchan las emisoras cristianas, pero les da una gripa y lo primero que dicen es, va, tráigame un aspirín. ¿Cómo esos cristianos? Hay cristianos que hacen todo lo que les digo y tienen una deuda y lo primero que hacen es ir al gota a gota. Entonces no son cristianos, no han nacido de nuevo. Un nacido de nuevo lo primero que hace, ¿qué es? Conoce el poder del Espíritu Santo. Y si el poder del Espíritu Santo resucitó a alguien, ¿será que no puede pagar una deuda de 10,000 pesos, 20,000, 100,000, 1,000,000, 5 millones, 20 millones, 30 millones? ¿Será que no me puede sanar de esta gripa? De esta sensación que me levanté hoy como que me duele la gargantica un poquito, pero uy, no, eso fijo me va a dar gripa. Un cristiano que conoce el poder de Dios, automáticamente su cabeza dice sanidad. Amén. Ahora, un cristiano prudente en ese sentido, ¿qué hace? Todo lo que el Señor nos ha puesto al frente. Va y se compra unos aspirín, ¿cierto que sí? Pero lo primero que llega a su cabeza, ¿qué es? Sanidad. Palabra de Dios. Ese es el poder del Espíritu de Dios. Una oración de un cristiano tiene que tener poder. Una oración no es, a ver qué pasa, a ver, no, a ver no, a ver no. El poder del Espíritu de Dios, ¿cierto? Y el poder del Espíritu de Dios es el poder del... Quiero contarles algo sobre el poder del Espíritu de Dios rápidamente. Escuché un comentario que me dejó a mí con la cabeza rota. Dice que el poder de Dios para crear el universo, creo que esos versos se los tengo por acá, para crear el universo, las estrellas, toda la creación fue moviendo sus dedos. Tremendo, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero dice que para haberse hecho carne en Cristo fue utilizado todo su poder, todo el poder de Dios para que Cristo hubiera venido a la tierra. ¿No les parece eso impresionante? O sea, con sus dedos hace el universo, pero con todo su poder hace que Cristo venga a la tierra para la misión que tenía. Eso tienen que estudiarlo. Siguiente, compañero. Para cuando un religioso es esa persona que todo es pecado. Pero usted, lo más tremendo no es que todo sea pecado. Lo más tremendo es que usted no sabe ni explicarlo. Eso, ¿por qué? No, porque eso es pecado. ¿Y eso por qué no se hace? No, porque eso es pecado. ¿Por qué no se toma una cerveza? No, porque eso es pecado. ¿De verdad esa es la explicación? Usted tiene que tener explicación bíblica de por qué no lo hace. Si usted no lo puede explicar, usted es un religioso. ¿Fumar marihuana es pecado? ¿Por qué? Va a pasarles una hojita en blanco para que la llenen. Y van escribiendo. Amén. Eso acompañado de un verso bien tremendo es poderoso, poderosísimo. Cuando, amén. Cuando usted no estudia, no pregunta ni a sus pastores y usted cree que está entendiendo la palabra de Dios completa con 1 hora de iglesia a la semana, usted es un religioso. ¿Sí? Es imposible, mis hermanos, es imposible tener una vida que no sea religiosa con 1 hora de predicación a la semana. Es imposible. Es imposible, se los aseguro. Yo no sé si una persona asistiendo 1 hora a la semana a la universidad termina una carrera antes de morirse. Es necesario dejar la religiosidad. Es necesario preguntar
Pregúntele al pastor. El pastor, ¿ustedes saben cuál es la intensidad horaria de rema? 3 horas, ¿cómo es la cosa? 4 horas 4 horas durante 3 días a la semana, durante 3 años. Eso es carrera. Ahora, no voy a decir, ay, no, el conocimiento, pero eso es distinto a escucharse una predicación, si es que me está escuchando. Y si no es que su cabeza está por allá en otro lado. Sus consejos producen culpa. Ese cristiano que le llega a otro y no, hermano, mire, es que la lucha y no sé qué, y lo primero que le dice usted a él es, no, hermano, es que tiene que arrepentirse, hermano. Sí, tiene que arrepentirse, pero si usted no le está dando la solución, usted solamente está provocando culpa. Cuando el hijo falla y viene, o cuando un amigo, hermano, y hermano, mire lo que pasa es tal cosa, y el pastor, de pronto el pastor le dice, no, hermano, usted es un pecador, arrepiéntase. Bueno, pero la solución ¿cuál es? No, arrepiéntase, pecador. Si todos los consejos que usted puede darle a alguien generan culpa, usted es un religioso. ¿Amén? Bueno, no, amén, no, porque así no sea. Listo. Cuando usted no puede servir a los demás, ya lo vimos, cuando olvida usted que fue joven. ¿Cuántos de nosotros no fallamos ni una sola vez en la juventud? Amén, hermanos. Cuando usted se le olvida que fue joven, pierde la noción de lo que de la importancia de los jóvenes, ¿sí? Porque entonces para uno es muy fácil, ese problema sí es bobo, hermano, pero es que qué bobada. No, que es que mira que estoy enamorado. Deje la bobada, que otro día se va a casar más adelante, ¿cuál es el afán? Es como si usted hubiera pensado eso en su juventud, ¿no? En su juventud no estaba allá, dijo mi papá, cuando no era cristiano, allá de jeta. ¿Usted qué hace allá metido de jeta? Si usted olvidó que fue joven, ya perdió la primera puerta que puede tener para poder entender a un joven. Amén. Les quiero contar varias cosas al respecto de eso. Resulta, hay un testimonio de un pastor que se llama Chuck García. Él tiene una iglesia que se llama Rebaño de Lobos y lo escuché por voz de un hermano de él, llegando a la iglesia encontró a un joven metalero lleno así de calaveras y un poco de cosas afuera, y pues él le preguntó que por qué estaba afuera, porque no había entrado. Dice, ya había entrado, yo ya entré a la iglesia, pero los del servicio me sacaron, me dijeron que así no se podía entrar vestido a la iglesia. ¿Dónde estaban los religiosos? ¿Adentro o afuera? Esa fue una de las razones por las cuales el pastor Chuck García se dedicó a predicarle a ese tipo de personas. La razón no era que él no había ido a hacer estorbo y a molestar a la gente. La razón es que llevaba más de 5 años en ese medio y toda su ropa era así. Y no iba a ir primero al almacén a comprar ropa para ir a la iglesia. ¿Cómo va a llegar pues vestido así? Pero yo le quiero hacer una serie de preguntas que de pronto podrían ponerlo a usted en shock. Espero que lo pongan en shock. En un shock espiritual. Amén. Y mientras que yo le leo estas cosas, usted va a buscar Hechos 1:8. Las preguntas son: ¿qué haría usted si junto a usted en la iglesia se le sienta al lado un skinhead? ¿Quiénes no saben qué es un skinhead? Levanten la mano, por favor. Levanten la mano los que no saben qué es un skinhead. Ok, ya estamos hartos. ¿Qué haría usted o cómo le predicaría a usted a un chico que le gusta el cosplay? Levanten la mano quienes no saben qué es el cosplay. ¿Cómo? Ok. ¿Aprendería usted Tectonic para predicarle a un joven? ¿Quiénes levanten la mano los que no saben qué es Tectonic? ¿Quién sabe qué es Tectonic? Ok, muy bien, me parece excelente. ¿Qué le diría usted a un joven por haber hecho el Condom Challenge?
El Condom Challenge. ¿No? ¿Ni idea? Bueno. ¿Qué le diría usted a una jovencita que está enfrentando el reto de la hoja? Pero yo no soy el que se los voy a decir. No es que ustedes, les voy a hacer una pregunta entonces. ¿Cuántos de ustedes tienen al menos un joven alrededor de su vida social? ¿Sabe usted cómo predicarle? Porque si usted no me está entendiendo, es precisamente ese es el lío. ¿Cómo le va a predicar? Eso es ni carne ni sangre te lo ha revelado. Predicarle a un joven es un acto misionero. Si usted lo mandan para el África, usted por lo menos lleva bloqueador y aprende africano, o el lenguaje, el dialecto, mínimo. Porque si usted llega el primer día a esa tribu y empieza, esto es satánico, y empieza a romperle todos los ídolos, ¿qué va a pasar con usted? Al otro ya están haciendo sopa con usted. Predicarle a un joven es un acto misionero, por lo cual usted debe saber de qué estamos hablando. ¿Sí? ¿Cómo le va a llegar usted a un joven? ¿A bibliazos? Yo sé que no, pero ¿cuántos han usado esta estrategia últimamente? Para decirle a un joven, es que eso es pecado y eso no le gusta al Señor. ¿Usted cree que con esa frase vamos a llegarle a los jóvenes? Si no le llegamos a un joven, ¿por qué un adulto sí se va a convertir con esa frase? Amén. El reto es practicar el vínculo perfecto. Amén. ¿Cuál es el reto? El perfecto amor. Usted cuando se enamoró, antes de llevarle un chorizo con arepa a la señora, a la novia, usted se enteró si le gustaba el chorizo con arepa. ¿Sí o no? La conoció, se relacionó y después la conquistó. No hay forma de poderle predicar a otra persona, niño, joven o adulto, sin que exista una relación con esa persona, amistosa, de amor, del vínculo perfecto. Cuando usted se sienta y lo escucha y le dice, hermano, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué le pasa? ¿Sí me hago entender? Ahora, los ejemplos que les estoy colocando es de jóvenes, pero esto aplica para todo, para todo. No se asusten con el Condom Challenge. El Condom Challenge es coger un preservativo, llenarlo de agua y tirárselo en la cabeza y que les quede acá pegado. Es una recocha de jóvenes, ¿sí? Pero muchos de los que podrían estar sentados en una iglesia ni se atreverían a decir estas palabras acá. Qué chino tan perverso. Pero es que vaya a YouTube, todos los jóvenes están detrás de eso. ¿Saben cuál es el reto de la hoja? El reto de la hoja, lo único que incentiva es la anorexia en las jovencitas, que se tienen que poner una hoja así y la cintura se las tienen que tapar. Si la cintura no les tapa la hoja, ya son gordas. El reto de las monedas en la clavícula, que pueden ponerse monedas acá, que si se les cae, no están en la onda. Eso es lo que están haciendo los jóvenes. Y les estoy hablando de lo sano en internet. Hay jóvenes que se están inyectando drogas en los ojos. Entonces dése por bien servido de tener usted a su joven acá. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Ah, bueno, entonces gracias, porque cuando uno habla de esa forma, uno sí se da cuenta de que uno es un religioso y de que uno tiene a punta de bibliazos a los hijos, a los muchachos de la iglesia, y por eso no están acá. ¿Amén? Ok. ¿Ay, ay, ay? Acá hay hartos jóvenes que nos hacen falta. Y yo tenía todo mi corazón para que estuvieran acá y dijeran, eso, ¿para qué? Para que dentro de 8 días estuvieran acá otra vez. Ahora espero que usted, si está siendo ministrado por la palabra de Dios, pueda contarle eso a los jóvenes y verlos acá dentro de 8 días. Amén. ¿Me regalan la hora, por favor? Uy, Dios mío, listo. Pregunta. El antídoto para los religiosos es dar bibliazos a los jóvenes,
¿El amor de Cristo o tener cara de limón para mirarlos? Ese tema de tener cara de limón es tremendo, porque el reto para los adultos es el siguiente. Por favor, adultos, salude a todo el mundo en la iglesia cuando llegue, pero cuando vea jóvenes, salúdelos con sinceridad. No hay nadie más sensible que un niño y un joven cuando se da cuenta que lo saludan por hipocresía. Un niño y un joven sí se da cuenta de eso. Y usted pasa y pasa por el lado del muchacho y le apuesto que ni siquiera sabe algunos nombres de los muchachos que asisten a la iglesia. Salúdelos con su corazón, salúdelos con sinceridad. Y a los niños les voy a dar un consejo: agáchese y salúdelos. Deles un abrazo o extiéndale la mano. De pronto, pues, para no meterse con temas familiares de si el papá le gusta o no le gusta que le den un abrazo a sus hijos, por lo menos agáchese y extiéndale la mano. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este lugar. El efecto de los talleres con los niños es tremendo. Ustedes, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí Giancarlo me pregunta cuándo es la iglesia, solamente por el tema del taller. ¿Sí me hago entender? Antes del taller era un tema diferente, pues porque tenerlo acá una hora, eso lo hace usted que es adulto, pero los niños y los jóvenes no. Bueno, vamos ya empezando a planear, porque resulta que uno no puede rechazar algo bueno. Es imposible. Ustedes dirán, no, pero es que los jóvenes es muy difícil, porque como yo no me sé hablar, como yo no sé qué es un cosplay, no le puedo hablar. Usted no tiene, en el fondo usted no tiene que saber qué es un cosplay. Usted lo que tiene que saber es quién es Cristo, porque algo tan bueno no se puede rechazar. Es imposible. Le voy a decir algo y prepárese para que diga ya y si le va a doler, porque a mí me dolió mucho cuando me lo dijeron. Los jóvenes no rechazan a Jesucristo, las personas no rechazan a Jesucristo, rechazan el empaque. El empaque es usted y yo. ¿Sí? Porque usted llega como empaque a decirle un montón de cosas y el joven lo está mirando y dice, ¿de verdad usted me está diciendo eso? No se puede rechazar algo tan bueno. ¿Qué es Cristo? ¿Qué es Cristo? ¿Quién es Cristo? Aparte de esas palabras maravillosas, Él es incomparable, perfecto, el sanador, el redentor, el todopoderoso, o sea, es que no hay, ayúdenme. Palabras, ¿qué es Cristo? Solución, el centro, consejero, el camino, la verdad, la llenura, la plenitud, la felicidad. Eso es Cristo. ¿Cómo alguien va a rechazar eso? Salvación, sabiduría. ¿Quién va a rechazar eso? ¿Quién? La paz, la vida. ¿Te gusta? ¿No? ¿No te gusta? Eso está muy feo. ¿Quién va a rechazar eso? A ver, alguien acá que diga, sí, yo, definitivamente yo, eso me parece feo. Nadie puede rechazar eso, porque en Él, en Jesucristo, está toda la perfección de la gloria al poder de Dios. ¿Quién va a rechazar eso? Nadie. Acompáñeme a Isaías 40:12. Ese es el verso que respalda Isaías 40:12. Ese es el verso que respalda lo que les estoy diciendo. Ese es el verso que les digo. Ese es el verso que les digo en donde describe que Dios hizo el universo con sus dedos. ¿Sí? Dice, quien midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos en su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Usted puede seguir leyendo. Ahí está toda la descripción del poder de Dios para crear el universo y la tierra. ¿Amén? ¿Sí vio el esfuerzo que hizo Dios para crear el universo? ¿Sí lo vio o no lo vio? Pero le voy a dejar de tarea porque es que no es bueno estarles dando todo tan masticadito. Necesito que usted investigue en qué parte de la Biblia dice que
todo el poder de Dios estuvo en la venida de Jesucristo. ¿Sí sabe qué es todo el poder de Dios? ¿Usted se imagina eso? Yo no alcanzo para la venida de Jesucristo. Amén. Entonces, de Génesis a Apocalipsis encuentro la plenitud de Cristo, la persona de Cristo, la identidad de Cristo. Pero en Mateo, Marcos, Lucas y Juan encuentro la vida social de Jesucristo. Y eso es fácil. La gente en el mundo y las otras religiones les gusta esa vida social. ¿No han escuchado ustedes en las redes sociales que dicen que con que usted sea buena persona es suficiente? ¿Sí lo han escuchado o no? Mucha gente dice eso. No, con ser buena persona es suficiente. Con que usted no le haga daño a nadie es suficiente. Esa es la vida social de una buena persona. Eso lo descubre usted en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La vida social de Jesucristo, ¿cierto? Pero cuando usted lee la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, usted encuentra la identidad de Jesucristo, el carácter de Jesucristo. No quería desviarme, pero es necesario, quiero hacer una aclaración, porque es importante que usted aprenda a leer la Biblia, porque a usted lo van a atacar. Yo estuve en un chat y en ese chat, no es de gente cristiana, alguien escribió y dijo, es que empezaron a hablar durísimo sobre la varita, que porque en las iglesias se habla de la varita y que la varita y la varita. Entonces alguien dijo que había dejado de asistir a una iglesia porque el pastor estaba hasta vendiendo varitas en la iglesia. Una cosa absurda, pero lo hacen. Y resulta que yo entré al chat y yo dije, no, pues yo voy a dar el aporte que me corresponde. Yo dije, no, o sea, no hay violencia, no debe haber violencia, el perfecto vínculo del amor debe ser suficiente para la crianza de los niños. Y lo primero que pasó en el chat inmediatamente después fue que alguien cogió un versículo del Antiguo Testamento y me lo pegó, es un proverbio, lo puso en el chat y dice literalmente que la vara de la corrección es la que nos da disciplina. Frente a ese versículo religioso descontextualizado, ¿usted qué va a decir? Queda frito. Y los otros 100 que están en el chat dicen, con razón, vea, la Biblia lo dice, qué absurdo seguir a Dios. ¿Sí o no? Este ejemplo lo pongo ¿por qué? Porque cuando queremos conocer la identidad de Cristo de Génesis a Apocalipsis, hay cosas que se deben entender como lo dice el Salmo 119, en el contexto, en la suma de toda su palabra. Le pregunto yo, si usted por alguna razón llegó con carita de limón hoy, ¿quiere decir que usted permanece siempre bravo? No. Si usted llegó toteado de la risa hoy, ¿quiere decir que usted permanece toteado de la risa? No. Entonces, la gente hace eso con la Biblia y no conocen la identidad de Dios porque se quedan con unos versiculitos los que les conviene, cosa que hace un joven muy seguido. Es que tú solo me regañas, es que tú solo me dices, pero se le olvida cuando lo llevaron al parque, cuando lo llevaron al cine, cuando lo llevaron a comer, ¿cierto? Que generalmente el 99% del tiempo fueron cosas lindas y buenas. Se le olvidó cuando le dijeron, papito, escoja el pantalón, mi amor, escoge el vestido, ¿cierto? Eso se le olvida, pero que mi papá es que solamente me dice las cosas que no se pueden hacer. Es una característica del ser humano. Es necesario acercarse a la palabra de Dios de esa manera. Usted tiene que estudiar y por eso una llamada. Por eso reitero que es imposible que una persona se considere cristiana con 1 hora de predicación a la semana. ¿Ok? Empezó a sonar. Aló, sonido. Bueno, listo. Listo. El gran reto de esta parte de conocer a Cristo, de saber quién es Él, nos llevaría horas, días y meses. Me encantaría ponerme a explicarles todo, pero pues ya yo sé que la colita de poder no aguantaría más. El tema es el siguiente. Dice, conocer a Cristo es la salvación. También se los voy a dejar de tarea. Porque la palabra de Dios, hay un verso que dice que cuando yo conozco a Cristo,
tengo salvación. Y no es justamente, no estoy diciendo que el infierno no exista, sí existe, y para allá van los que no quieren saber de Dios, ¿cierto? Los que por voluntad propia lo rechazaron, ¿cierto? Y dijeron, no queremos saber nada. ¿Sí sabía que el infierno no está hecho para nadie? ¿Ni para el ser humano? Aló, aló. ¿Sí sabían eso? El infierno no fue hecho para... el infierno es un acto bondadoso de Dios a la petición de Satanás. Satanás dijo, yo quiero un lugar donde usted no esté. Y el Señor le hizo el lugar. Era para él. ¿Cómo les parece esa noticia buena, sí o no? Pero ¿qué tiene la gente todos? Que el infierno es para nosotros. Culpa, religión. El infierno no es para nosotros. Para nosotros está la vida eterna, el cielo. Amén. Amén. ¿Sí sabían? ¿Les parece esa una buena noticia? Excelente noticia, ¿cierto? Ahora, ¿será que no hay que contárselo a los demás? Hermano, vea, hermana Elizabeth, yo ya me compré un viaje a San Andrés, 2 pasajes. ¿Bien? Uno para ti, uno para tu esposo. ¿Bien? ¿Chévere? Es un ejemplo. Hermana, está pago, está pago, para que tú lo tomes y puedas ir. Puedes contarle a tu esposo si quieres. Voy a pensarlo. Ya está pago. Entonces la gran pregunta se resuelve. ¿La salvación se pierde? La salvación no se pierde, la salvación se rechaza. Usted puede decirme, no quiero su viaje, gracias. Pero la salvación no se pierde. Si usted es nacido de nuevo y se quiere ir de este lugar, seguro de que ha nacido de nuevo y de que la salvación es para usted y que vamos para el cielo, si el Señor viene hoy mismo, es necesario que usted en su corazón diga, ok, me subo a ese avión. Y no se baje, hermano, porque si se baja no es culpa ni del pastor, ni de los hermanos, ni de las iglesias cristianas, ni de Satanás. Es culpa, responsabilidad. Amén. Dice la siguiente pregunta. Para conocer quién es Cristo, A, ir a la iglesia 1, 2 horas a la semana. B, ver muchas predicaciones en YouTube. C, ser un miembro vivo del cuerpo de Cristo, nacer de nuevo y llenarme del Espíritu Santo. ¿Quién vota por la C? Es imposible. Es imposible rechazar algo tan bueno como Jesucristo. Es imposible. Es imposible a partir de hoy que usted ha recibido esta buena nueva, que usted no le cuente a los demás. Es imposible que usted no lo haga. Esa cuestión de, no, es que yo no sé predicar, no, es que yo no sé qué decirle, no, es que yo no sé cómo llegarle. Es imposible. Es imposible que eso pase por su mente. Eso es una obra de Satanás. Si yo te doy a ti lo mismo, el mismo ejemplo, 1.000.000 de pesos, vaya, repártalo a los demás, y usted dice, o entrégaselo a ella, no, yo no le voy a contar porque no sé cómo decirle que se ganó 1.000.000 de pesos ella. ¿Cómo le va? ¿Cómo? No, eso no, es muy fácil decirle, ahora, no sé que los quiera robar, pero eso no va a pasar, amén, hermano. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me explico? Es imposible, es imposible. Y a veces, claro que necesitamos orar, claro que sí, mucho, por esa persona a la que vamos a predicarle. Acuérdense, el primer paso es que conozca a Jesucristo. Pero no le llegue a bibliazos, no le llegue a bibliazos. ¿Se acuerdan de las preguntas anteriores? No le llegue a bibliazos. Lléguele diciéndole, ¿cómo está? ¿Qué necesita? ¿Sí me van a entender? Practique el vínculo perfecto. Mira, lean 1 Juan, el capítulo 3 entero. Van a entender cuál es la línea que pone Jesucristo. Porque nosotros no somos perfectos. Gloria a Dios, no somos perfectos. ¿Cierto? Entramos en una vida en la que cuando fallamos, corremos a papá.
Papá nos perdona, nos traemos acá. No es permiso para pecar, pero nosotros pues perfectos todavía no podemos ser. La senda del justo es como la luz de la aurora. Cada vez nos vamos alejando de esos comportamientos. ¿Amén? ¿Quién dice amén a eso? ¿Ok? Y eso es fácil de entender. Y si usted le cuenta de esa manera a un joven, es fácil de entender. ¿No le parece? Conocerle a los jóvenes no significa que usted vaya a hacer ahora una investigación pues profunda de todas las mañas que tienen, ¿sí? No es necesario, solamente escúchelos, escuche a sus hijos, escuche a los muchachos a los que usted les va a predicar, déjelos hablar. Cuando ya hayan terminado, se hayan callado, usted ya sabe de qué puede hablarles. Y cuando usted ponga esa cuestión perfecta que es Cristo al frente, eso no lo rechaza un joven. Acuérdese de esa frase, un joven rechaza el empaque. ¿Sí? Podemos llevar años en la iglesia y yo, el primer ministrado por esta palabra soy yo, porque yo venía practicando varias cosas en mi casa, fundamentado en ser radical, en haber tomado esas decisiones, pero es que esas decisiones las puede tomar un adulto. Y uno dice, no, es que si yo, claro, yo las hubiera tomado de joven, pero las voy a tomar ya y las voy a imponer ya a mis hijos. No, eso así no funciona. Usted ya es adulto, usted ya es radical y usted ya sabe en qué está parado, pero acuérdese que usted fue joven y ellos hablan otro idioma. ¿Amén?